En este corto video te voy a enseñar a crear fácil y rápidamente una cuenta de Facebook. En este caso desde un teléfono celular utilizando la aplicación. En la pantalla principal debemos tocar donde dice crear cuenta nueva arriba del logo de Meta. Luego de eso en el botón azul que se encuentra en el medio donde dice empezar. Y de ahí ponemos nuestro nombre y nuestro apellido. Después tocamos en siguiente. Ahora colocamos nuestra fecha de nacimiento y nuevamente pulsamos en siguiente. Aquí colocamos nuestro género, si eres mujer, hombre u otro lo seleccionas. Y ahora esta es una de las partes más importantes, colocamos nuestro número de teléfono. Es importante que sea correcto, pues aquí se enviará un mensaje de texto de WhatsApp para verificar la cuenta. Por último vamos a crear una contraseña, la cual debemos recordar, pues la usaremos para acceder cada que queramos iniciar sesión. Te recomiendo que la anotes en algún lugar seguro. Una vez la escribas, toca el botón siguiente y aquí Facebook te va a preguntar si deseas guardar tu información de inicio de sesión. Esto lo puedes hacer si el dispositivo es tuyo y solamente lo utilizas tú, pero si no te pertenece o lo vas a compartir, lo mejor es que le des ahora no. De lo contrario, otras personas podrían acceder a tu cuenta y esto nunca es buena idea. Después de eso te aparecerá un texto con las condiciones de Facebook y aquí vamos a tocar donde dice acepto. Y algo que suele suceder, que es justamente lo que me ha sucedido a mí en este caso, es que a veces se queda ahí y no avanza nunca. Si eso te llega a pasar, simplemente cierra la aplicación y vuélvela a abrir. En ese punto te darán dos opciones: recibir el código para verificar tu número por WhatsApp o por mensaje de texto normal, SMS. Los dos funcionan igual de bien, yo te recomiendo utilizar el que más cómodo te parezca. En caso de que no te funcione uno, prueba con el otro. Ahora, a tus mensajes o a tu WhatsApp, dependiendo de lo que hayas seleccionado, te va a llegar un código. Y una vez lo pongas ya tendrás acceso a la cuenta. A veces te va a pedir que vuelvas a colocar el nombre, la contraseña o la fecha de nacimiento, pero es normal. Lo primero que te pedirá Facebook es que coloques una foto de perfil. Puedes seleccionar una que tengas en tu galería o tomarte una en el momento. También puedes, si prefieres, no poner ninguna y ya. Algo que recomiendo mucho es hacer la confirmación de identidad para poder acceder a más funciones, pero eso se los explico en un próximo video, así que suscríbete si este te funcionó. Muchas gracias por llegar hasta el final, deja tu me gusta y comparte el video con alguna persona a la que sepas que le puede ayudar. Esto fue TP Resurrection, tecnología para ayudar.